estamos vivos, coleando y felices. Yo empecé a los 7 años trabajando en Radio y Televisión Nacional en Cuba. Así que a los 7 años escribí mi primera décima, que es un formato poético muy importante en Cuba, que es, digamos, la poesía típica del campesino cubano. Y ya yo a los 7 años la escribía. O sea, para mí era mi hábitat, ¿no? Mis padres eran cantores de música campesina, de décimas, por eso es que la aprendí a hacer muy temprano. La décima en Cuba, la música campesina, es el equivalente a los trovadores en México, a los payadores en Argentina, pero alcanza un nivel muy popular, a nivel de pueblo. Y entonces mis padres cantaban, tenían un show, por decirlo de alguna manera, entre marido y mujer, que era de doble sentido, en décima. Y yo aprendí la décima, ese era el ambiente en mi casa, pero también había trova tradicional, bolero, todo lo que era la música cubana auténtica en mi casa, fue mi raíz. En aquellos momentos en Cuba, en mi contexto, ya sobre todo de adolescente más que todo, en Cuba se prohibió la música en inglés totalmente y se prohibió el rock and roll. Entonces también pasó algo muy raro, la música tradicional cubana también estaba mal vista. Entonces empezó a entrar una serie de información de música española, los Mustang, los Fórmula 5, se prohibió Rafael, se prohibió Feliciano, se prohibió Nino Bravo, se prohibieron los Beatles, se prohibió Rolling Stone. ¿Y qué pasa? Que yo pertenezco a una generación que entonces oía todo eso, porque era lo que habíamos prohibido. Yo me acuerdo de estar en una casa, en la sala poníamos una música cualquiera y nos íbamos para el patio escondidos, bajitos, a escuchar la música que queríamos oír. Sin embargo, aunque yo era parte de todo eso por mi generación, pero a mí no me afectaba poder oír los Beatles y oír los puntos bajitos de mi mamá. O poder oír Rolling Stone y oír la rumba de Solar del Barrio y los toques de Santo, Ayamayao, Chun y todo. Y creo que esa es la esencia de lo que he sido y soy y me imagino que seré hasta el último día, ¿no? Me valió de mucho porque en ese disco hay un tema que se llama La Parranda, que se puso número 1 en Colombia y me abrió las puertas ya. Colombia fue quien me abre las puertas a mí a través de ese tema, pero yo nunca más pude grabar en Cuba. En Colombia había un festival que se llamaba Festival de Salsa y Jazz, que estaba número 1 en Colombia, yo no lo sabía. Cuando sube el telón, yo tuve que cantar esa noche La Parranda 4 veces. Y ya para mí fue como decir, ¿por qué no me dijeron? Por supuesto, un poco bien sentado de todo eso. Pero fue mi primera, ¿cómo puedo decir? Mi primer encuentro con el éxito y mi primer encuentro con un país que amaba la música de Cuba, la música que yo estaba defendiendo. O sea, cuando yo empecé a componer mis canciones, empecé a rescatar la música tradicional cubana. Lo que yo quería que pasara en Cuba, pasó en Colombia. Yo empiezo a vivir en Colombia. Vivimos como 2 años y medio por el gran éxito que tuvo la parranda. Y ahí empiezas a descubrir cosas, ¿no? Sobre todo la libertad. En aquellos momentos Cuba y Colombia no tenían relaciones diplomáticas ni comerciales. Y como decimos los cubanos, yo estaba suelta y sin vacunar. Es una frase muy cubana. Y entonces, ya cuando tuve que regresar me costaba trabajo, ¿no? Por toda una manera de poderte expresar, etcétera. Y entonces cuando decido, Colombia no daba asilo político, entonces cuando decido cruzar la frontera, Estados Unidos. Yo, ya te digo, era el número 1 en Colombia, disfruté el éxito, unos conciertos maravillosos, unas giras espectaculares. Y por razones personales absolutamente de mi libertad individual, vengo a Estados Unidos. En mi caso, vengo a Estados Unidos absolutamente segura que no iba a cantar más. Vengo como decimos los cubanos, a echar para adelante, a buscar mi vida y sobre todo con mi mentalidad de sacar a mi familia de Cuba. Pero bueno, como dice el dicho, Dios tenía otros planes para mí y desde el primer momento me fue muy bien. Por el tipo de música que yo estaba defendiendo, había una comunidad cubana, sobre todo en una primera instancia,
que entendió perfectamente lo que yo hacía. Y me pasó una cosa muy bonita, que los hijos y los nietos de los cubanos que no tenían idea, que no hablaban español, nada, conectaron conmigo. Y empezaron a entender lo que les contaban sus abuelos, lo que les contaban sus padres. Y se formó un fenómeno muy bonito y me fue muy bien desde el principio. En inicio era la familia cubana, que estaban, que encontraron en mi música todo lo que ellos habían dejado y querían enseñarle a sus hijos y a sus nietos, la música cubana de verdad, tienes que oír a esta muchacha. En aquel momento yo era una muchacha. Y entonces era, tienes que oír esto y tienes que... eran muchachos que no tenían idea de Cuba, nada, que habían nacido y se habían criado en Estados Unidos. Y esa fue una cosa muy bonita que me pasó. Yo amo la música cubana como amo a mi madre, que ya no está, pero lo sigo amando. Pero con esa misma intensidad yo tengo una influencia rockera de estilo de bailar, de rebeldía, de no estar conforme con nada o de tratar de no estar conforme con las cosas, ¿no? De no obedecer. En escena es como yo hago lo que me dé la gana. Entonces creo que ese es el resultado de Alvita, ¿no? Al final es una cosa muy rara, yo entiendo, porque fue un contexto muy específico, donde yo nunca abandoné la música tradicional cubana, pero yo tampoco quise abandonar la estética de lo que a mí me gustaba, que era Led Zeppelin y Janis Joplin y Mick Jagger y todas esas cosas, ¿no? Esa canción tiene una historia bien bonita, porque el autor, que es Luis Río, un muchacho súper talentoso, en Cuba estábamos en un lugar que se llamaba la Casa del Joven Creador, éramos muy jóvenes, y él me trae la canción. Pero yo había acabado de grabar el único disco ese que grabé en Cuba y ya no teníamos opción. Y yo digo, Luisito, la canción es un palo, me encanta, pero ya no la puedo grabar. Pero me queda la cosa que fue a la primera que se le ofreció. Y después la grabó mucha gente, de manera, la cantó todo el mundo. Cuando yo vivo en Colombia la empiezo a cantar, no grabada, sino la empiezo a cantar en vivo. Y me pasó una cosa muy bonita, la canción se empieza a pegar de boca en boca. Cuando llego a Miami ya yo la traía en mi repertorio y la canción fue creo que me abrió muchas puertas a nivel de actuación en vivo. Aparece Emilio Estefan, me ve y él me dice, ¿qué tú haces el lunes? Le dije, no, nada, Emilio, no, nada. Y entonces me llama a la oficina de él y es cuando me ofrece contrato y me dice, pero quiero grabar esta canción. Le digo, bueno, la grabamos. Y Emilio es el que me abre las puertas al mundo realmente con esa canción. Fue una canción que se incluyó en películas de Hollywood. Eh, Esa canción y Emilio me abrieron las puertas totalmente al mundo. Y es la historia de la canción. Ya se formó la descarga con Alvita. Y nada más, estamos de vuelta. Acuérdense que faltan muchas cosas. Estamos empezando con Willy. Sí, estamos todos los domingos. Willy, me vas a ver todos los domingos a las 8 de la Pero noche. por Dios. Está bien, qué bueno. Por lo menos tú me vas a ver. No, te va a ver Miami completo, bueno, y todo lo que es a través de Mega por todos los países, ¿no? Al principio no querían el programa, no lo entendían. Porque era un programa de música en vivo, era en mi estudio, yo tenía un estudio de grabación. Y la idea era como una descarga. O sea, por eso el programa se llamaba La Descarga con Albita. Y costó trabajo que lo entendieran, gracias a Dios, una ejecutiva que dijo, vamos a probar. Y el programa, gracias a Dios, fue un éxito. Y era llevar artistas y hacer lo que normalmente los artistas hacemos en la casa, ¿no? Descargar, improvisar un poco, incluso los errores se dejaban. O sea, si se olvidaba una letra se dejaba, si salía un gallo se dejaba, lo que pasa en una casa cuando estamos descargando, ¿no? Y el programa tuvo un rating espectacular y no, el programa se ganó 4 Emmy y yo me gané un Emmy de conductora, de llevar el programa. Y es un programa que extraño mucho porque de verdad era música en vivo, música de verdad. Tuvimos ahí, tuve el privilegio de músicos jóvenes que en aquel momento no se conocían y que hoy son grandes estrellas y los presentamos ahí. El privilegio de tener a Arturo Sandoval, a Gilberto Santa Rosa, a uno de los programas que más yo recuerdo
que fueron geniales, fue Oscar de León, que fue, bueno, Oscar es un genio. Y le improvisaba las cámaras y todo era en vivo y me decía, ahora pónchame tú, y ahora pónchame tú. Y ese programa lo recuerdo maravillosamente bien. Y tuvimos música del mundo entero. Yo le hice un programa especial al mariachi. Sabes mejor que nadie que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Explicando de dónde venía el mariachi, cómo era. De verdad que extraño ese programa porque estábamos apostando a la música totalmente. Yo no he parado de trabajar nunca y he hecho cosas maravillosas. Yo hice 3 años una gira que se llamó Carmen la Cubana, que fue una versión de música cubana de la ópera de Bizet. Y estuvimos meses en China, estuvimos en toda Europa, estuvimos meses en Londres, estuvimos en París, estrenamos en el Châtelet de París. Sold out todo el tiempo. Entonces hay como una impresión que lo único que existe es el reggaetón o algo así, que lo respeto mucho. Yo creo que los movimientos jóvenes existen. Los que oíamos rock and roll, que estábamos prohibidos, fuimos, en aquel momento era como, malo igual. O sea, son ciclos, pero yo no veo para la música un mal momento, al contrario. Yo creo que hay para todos los gustos y hay para... Yo recuerdo hace como un año un concierto en el Arena de Miami con Bad Bunny, pero en Fort Lauderdale estaba Mike Bublé. Y Bublé estaba reventado igual. Yo pasé trabajo para conseguir las entradas. O sea, no entiendo de dónde viene esa impresión de que nada más que hay un tipo de música y que nada más llena un tipo de música. Yo creo que no es verdad. En el año 23 me llamó un día, ese teléfono sonó y reconocí la voz enseguida del maestro Chucho Valdés. Si quieren hagan la prueba, entren a la página de Chucho Valdés y verán cómo trabaja. O sea, y me llamó para una gira y es una de las giras más lindas que he hecho en mi vida porque hicimos una fusión de Latin Jazz con todo lo tradicional que yo puedo ser. Empezamos en Los Ángeles y terminamos en Dubái un año entero, lleno total. O sea, de verdad, te escogí a ti para darte la respuesta correcta porque no sé por qué me lo pregunta todo el mundo como si nada más existiera un tipo de música. Yo nunca he trabajado más que ahora. Estoy trabajando más que nunca, tengo conciertos. Sí creo que hay un fenómeno como no sé de dónde viene, de establecer como que hay un gusto popular, que no es cierto. Es cierto que hay un gusto en ciertas determinadas esferas, como lo hay en otras. El jazz existe, sigue existiendo el rock and roll, sigue existiendo la salsa. Si ves la página de Gilberto Santa Rosa está trabajando, si ves la página de Oscar de León está trabajando. O sea, no sé de dónde viene ese concepto. Estamos vivos, coleando y felices. Bueno, este premio es fabuloso. Yo no lo esperaba para nada, para nada. Yo no sé por qué este tipo de premios uno siempre piensa que son ancianitos los que lo van a coger. Yo no soy ancianito todavía y por eso no lo esperaba. Cuando a mí me llaman de la presidencia de los Latin Grammy, yo pensaba que como los Latin Grammy eran en Miami, me iban a proponer presentar algún premio importante. Y yo estaba preparada para eso. Y entonces Manuel, el CEO del Latin Grammy, me explicaba. Yo te voy a ser honesta, yo lo que sentía era bla, 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 como todos los ejecutivos. Hasta que llegó un punto que le dije, Manuel, yo no entiendo lo que usted me está diciendo. Y entonces cuando me explicó, bueno, empecé a llorar, por supuesto. Mucho, no podía hablar. Y lo único que pude decir fue, se siente muy bonito.